Shabbat Shalom. Shabbat Shalom para todos mis hermanos. Bendiciones, bienvenidos a esta transmisión de este día de Shabbat. Shabbat Shalach Lecha. Este es el Shabbat Shalach Lecha. ¿Qué quiere decir? Envía tú. O envía por ti. O envía para ti. También puede ser traducido de esta manera. Hemos estado estudiando durante toda la semana esta porción de la bendita Torah, Shalach Lecha, y bueno, hoy nos corresponde estudiar la porción de las buenas noticias de Juan. Ya el miércoles pasado estuvimos estudiando el capítulo número 7. Hoy vamos a abordar el capítulo número 8 de las buenas noticias de Yohanan, conocido como el Evangelio de Juan. Así que pues prepárese mi hermano, prepárese mi hermana con su Biblia por ahí, con su lectura de Juan capítulo número 8. Y pues les doy la más cordial bienvenida a todos y todas que están unidos ya a esta transmisión de Shabbat. Bendiciones para todos, un fuerte abrazo, sean ustedes bienvenidos y pues recuerde, comparta la palabra, comparta el link, compártalo con sus amistades, con sus amigos. Esto es algo que tenemos que hacer, compartir la bendita palabra del Eterno. Así que pues muy bien, vamos a dar inicio con nuestro tiempo de estudio en esta tarde. Y bueno, déjeme cambiar por aquí. Vamos a poner un fondo aquí. Vamos a estar viendo de fondo unas escenas acerca de precisamente el capítulo número 8 de Yohanan. Y bueno, en este capítulo número 8 de Yohanan, por supuesto, uno de los temas que se destacan es precisamente el tema con el que empieza este capítulo y que tiene que ver con la mujer pecadora. Muchos lo conocen así, incluso probablemente algunas Biblias traigan por ahí este subtítulo en este capítulo número 8, luego le ponen así, ¿no? La mujer pecadora. Hay que señalar algo acá, y es que esta parte del capítulo número 8 de Yohanan, en sus primeros versos, todo el texto que tiene que ver con la mujer pecadora, es decir, los primeros 11, 12 versos de este capítulo, son uno de los textos conocidos como interpolaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que fueron textos añadidos tardíamente. Es decir, que en los manuscritos, o en los escritos, mejor dicho, en los escritos más antiguos que se conocen del Nuevo Testamento, no aparece esta porción, este texto, todo el texto completo, ¿no?, sobre la mujer pecadora, no aparece en los manuscritos más antiguos. Esto quiere decir que es un añadido tardío, como el caso de muchos otros. Recuerde usted, ya hemos hablado de este tema, ya hemos dicho que existen por ahí un buen número de textos interpolados, añadidos tardíamente en lo que es el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento. Sin embargo, aunque este texto sea una interpolación, sea un añadido tardío, lo cierto es que hay cosas muy interesantes y cosas que muy rescatables, por supuesto,
que se pueden enseñar, que se pueden comentar acerca de este texto de Juan capítulo 8 en sus primeros versos. Entonces vamos a ir por ahí leyendo y comentando algunos aspectos de este capítulo, al igual que el capítulo anterior. Este es un capítulo bastante extenso, bastante largo. Yohanan como que se caracteriza por esta cuestión de escribir pues bastante, ¿no? Los capítulos de este Evangelio de Juan son bastante extensos. Entonces, pues quizás no alcancemos a verlo todo, a estudiarlo todo, pero vamos a tratar de enfatizar algunas cosas importantes de este capítulo. Así que bueno, pues acompáñenme en esta lectura, acompáñenme en este estudio de este capítulo número 8. El capítulo comienza señalando que Yeshua se fue al Monte de los Olivos. Esto es algo que hemos comentado reiteradamente, ¿verdad? El Monte de los Olivos es un lugar muy especial. Fue en su momento cuando Yeshua estuvo acá en esta tierra, pues un lugar que a nuestro Santo Maestro le gustaba mucho. Podríamos decir incluso que era como que su lugar favorito de la tierra, ¿no? El Monte de los Olivos. A él le gustaba irse a ese lugar precisamente a meditar, a orar. Sus momentos de comunión con el Padre Eterno, a nuestro Santo Maestro Yeshua le gustaba tenerlos ahí en el Monte de los Olivos. Entonces es un lugar muy emblemático, muy importante. Recordemos además que ahí en el Monte de los Olivos fue donde lo apresaron. Ahí fue donde apresaron a Yeshua la noche que él fue traicionado y que fue entregado. Estos hechos ocurrieron ahí, en el Monte de los Olivos. Recordemos también que allí, en el Monte de los Olivos, fue donde Yeshua reunió a sus discípulos para despedirse de ellos, y allí, en el Monte de los Olivos, fue que Yeshua ascendió al cielo, se fue entre las nubes, ahí en el Monte de los Olivos. Y allí, en el Monte de los Olivos, es a donde Yeshua, cuando regrese y sus pies vuelvan a pisar esta tierra, va a ser justamente allí. Por eso aquellos varones, aquellos ángeles que aparecieron a los discípulos y les dijeron por qué están mirando al cielo, este mismo Yeshua, así como lo vieron irse, así también lo verán regresar. Y entonces sabemos por testimonio de los profetas que cuando el Mashiach regrese, Él va a descender justamente allí, en el Monte de los Olivos. Así que bueno, este es un lugar súper importante. Si usted tiene en algún momento la oportunidad de visitar Tierra Santa en estos viajes turísticos que hay, pues seguramente lo van a llevar a usted ahí, ¿verdad? Justamente a esta montaña, a este Monte de los Olivos, a este lugar, como decíamos, súper importante en las Sagradas Escrituras. Bueno, el verso 2 dice: por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Bueno, esto es algo que el maestro hacía, ¿verdad? Esto es algo que el maestro hacía, pues siempre estaba enseñando a las multitudes, a la gente, a los discípulos. Hemos dicho que nuestro Santo Maestro pues se caracterizó precisamente por enseñar, ¿verdad? La palabra. Se enfatiza mucho de Yeshua, su muerte, su resurrección, pero cuando Él vino acá, digamos que su principal tarea fue precisamente enseñar, ¿verdad? Enseñar la palabra. A eso dedicó Él la mayor parte del tiempo,
de tal manera que pues esto es algo que enfatiza mucho, las Sagradas Escrituras, que él dedicaba la mayor parte de su tiempo a estar enseñando, a estar predicando, ya fuera a las multitudes, ya fuera también a los discípulos. Él todo el tiempo estaba enseñando las Escrituras. Así que, bueno, esto es algo que constantemente lo vamos a ver en los evangelios. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, dice el verso 3. Bueno, aquí aparece en escena la mujer pecadora. Pero vea usted que la Escritura nos dice que quienes trajeron a la mujer fueron los religiosos, como siempre, ¿no? Los líderes religiosos que constantemente estaban pues asediando al maestro, constantemente lo estaban tratando de perturbar, de atraparlo en algún error y tendiéndole trampas de todo tipo. Como ya vimos en los capítulos anteriores de este mismo Evangelio de Juan, ya había pues ya había un coraje tan grande que ya había un complot para matar a Yeshua. Y esto es importante en el Evangelio de Juan porque vemos que muy temprano, ¿verdad? Muy temprano, apenas desde el capítulo 5, ya Juan está diciéndonos que había un complot, que había ya un plan para matar a Yeshua. Entonces, todos estos capítulos nos van a narrar acontecimientos en donde estas personas que son los líderes religiosos judíos, que ya dijimos se habían como puesto de acuerdo, se habían aliado, fariseos, saduceos, escribas, se habían aliado en contra de Yeshua. Y aquí pues vemos definitivamente que ellos pues todavía no tenían un plan, ¿verdad?, bien armado, y de momento pues están buscando algo de qué acusarle. Y bueno, como no pudieron acusarle o no tuvieron éxito con su acusación acerca del hombre que había sido sanado allá en el estanque de Betesda, pues ahora ellos planean otra cosa y traen a esta mujer, una mujer que es sorprendida, dijeron ellos, en el acto mismo del adulterio. Bueno, sobre esto se ha comentado, ¿no? Siempre se ha comentado muchas veces que el tema aquí es que si la mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio, como dice el verso 4, pues la gran pregunta, mis hermanos, ¿cuál creen ustedes que es? ¿Cuál será la gran pregunta? Si fue sorprendida en el acto mismo del adulterio, ¿cuál creen que es la pregunta que nos tenemos que hacer? Pues ¿a dónde está el adúltero? ¿Sí? ¿A dónde está el varón con el que ella estaba cometiendo el adulterio? Es decir, ¿por qué es traída, por qué es presentada solamente la mujer? Si ellos están diciendo que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio, pues ¿dónde está el varón? Exacto, ¿verdad? Dice nuestra hermana Mari Vaca. ¿Dónde está el varón? Entonces, de acuerdo a la bendita Torah, cuando alguna pareja fuese sorprendida en el acto del adulterio, el hombre y la mujer, la Torah dice expresamente que ambos deberían morir. Sin embargo, a nuestro Santo Maestro solamente le estaban presentando a la mujer. Mire, Levítico capítulo 20, verso
10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Así dice la Torá. Y vea usted que la Torá siempre pues se enfoca primero en el varón. Siempre, ¿verdad? O sea, la Torá no dice si un hombre fuese sorprendido, perdón, si una mujer fuese sorprendida. No, la Torá dice si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, entonces el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Devarim 22:22 dice, si fuere sorprendido alguno, otra vez hablando de un varón, acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así, de esa manera quitarás el mal de Israel. Entonces vemos estos versos de la Torá que señalan claramente que ambos eran culpables y que ambos debían de pagar, ¿verdad?, con sus vidas. Entonces, otra de las cosas que tenemos que decir acá es que para que se llevara a cabo la pena de muerte, de acuerdo a la Torá, había que seguir un proceso. O sea, esto no era nada más de, no, pues vamos a matarlos porque fueron sorprendidos en el acto del adulterio y ya. O sea, si nosotros vamos a la Torá para consultar los textos que nos hablan de cómo se debía de llevar a cabo una sentencia de muerte y una ejecución, pues nos vamos a encontrar que esto tenía que ser, valga la redundancia, todo un proceso. No era nada más así, de que, mira, lo sorprendimos, vamos a matarlos. No, tenía que haber un juicio, y un juicio justo. Tenían que presentarse testigos, el caso tenía que ser llevado delante de los jueces, delante del Sanedrín. Entonces no era solamente así, tan a la ligera. O sea, tenía que seguir un proceso. Estos hombres acá en realidad están tratando de, pues disculpe usted la expresión, pero de saltarse las trancas, ¿verdad? Lo que ellos pretendían hacer, pues era una violación a la Torá misma. Así que desde que no presentan al varón, pues ya están violando la Torá. Y después, al lanzar la acusación y pretender que se dictara alguna sentencia contra esa mujer, una sentencia de muerte, pues también estaban ellos violando la Torá. Ahora, había también en la Torá, o existe también en la Torá, un texto que se conoce como la ley de los celos. La ley de los celos, ¿ha usted leído esto? Que nos habla acerca de que el varón, hablando de los procedimientos, ¿no? El varón, el esposo de la mujer, de la adúltera, vamos a decir en este caso, él tenía que ser la persona indicada que presentara la denuncia. O si él tenía sospecha, si él tenía celos, si él presentía lo que fuera, que su mujer lo engañaba, él tenía que seguir el procedimiento ordenado por la Torá y llevar a su mujer ante el sacerdote, y entonces la mujer tenía que beber
aquella agua de los celos que el sacerdote le daba, en donde dicen los rabinos en relación a esto, que en el agua, en el vaso que se le daba a beber a la mujer, le ponían ahí un pergamino, un pequeño pergamino con el nombre sagrado escrito, es decir, Yud Hei Bab Hei. Escribían por ahí un pequeño pergamino, las letras sagradas, el tetragrama, y entonces se lo daban a beber a la mujer. Esto lo que significaba era que lo que estaba entrando en la mujer, en su cuerpo, pues era lo más sagrado que puede existir, que es el nombre del Eterno, del Creador del universo. Y por lo tanto, si la mujer daba una declaración falsa, es decir, si ella mentía, pues el desenlace iba a ser terrible, ¿verdad? De acuerdo a la bendita Torá. Por cierto, esa ley conocida como la ley de los celos, según el mismo testimonio histórico del pueblo de Israel, nunca se llevó a cabo. Están las instrucciones en la Torá, pero nunca se aplicó, ¿verdad? Y es el mismo caso de algunas otras leyes que encontramos en la Torá, precisamente por existir algunas situaciones contrarias al cumplimiento de dichas leyes. Como qué cosas, pues por ejemplo, como no tener un Sanedrín justo. Y precisamente lo que vamos a ver en este texto de Juan 8, en el caso de la mujer pecadora, pues lo que el Santo Maestro va a poner en evidencia es precisamente eso. O sea, no tenemos un Sanedrín justo que pueda, pues valga la redundancia, juzgar a la mujer pecadora. Entonces, bueno, dice Juan, ¿verdad? Más adelante, verso 5, señalan los religiosos, en la Torá nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Fíjense otra vez, ¿no? El error. Nos mandó apedrear a tales mujeres. ¿A las mujeres nada más? La Torá, acabamos de leer, ¿verdad? El Levítico, acabamos de leer, también Deuteronomio. La Torá decía que solamente a las mujeres, no, a ambos, a los que cometieron el adulterio. Entonces, otra vez, estas personas siguen cometiendo errores, y entonces ellos dicen, Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. Pero ellos dicen, nos interesa saber, ¿tú qué dices? ¿Sí? El verso 6 aclara, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Yeshua, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Bueno, vemos entonces el propósito que tenían los religiosos, dice Juan, era tentar a Yeshua para poder acusarle. Bueno, tentarle, ¿de qué manera? Bueno, si Yeshua les daba la razón, si Yeshua les decía, está bien, si como ustedes dicen, ella cometió adulterio, fue sorprendida, pues mátenla pues. Entonces ellos querían que Yeshua se viera ante los demás como pues una persona cruel, ¿no? Y si se negaba, entonces pues lo iban a acusar de estar poniéndose en contra de Moisés, en contra de la Torá. Entonces era una trampa, pues según ellos bien armada, pero como ya vimos, su trampa tenía muchas fallas, muchos errores. Sin embargo, nuestro Santo Maestro decidió no confrontar esta trampa señalando los errores que ellos estaban cometiendo, sino más bien lo que Yeshua hizo, nos dice
la escritura, simple y sencillamente fue inclinarse y escribir en tierra, ¿verdad? Con su dedo. Y bueno, otra pregunta del millón es, ¿qué escribió? ¿No? ¿Qué fue lo que escribió Yeshua con su dedo en la tierra? Pues no lo sabemos porque no nos dice, ¿verdad? La escritura no nos dice qué fue lo que él escribió. Hay distintas opiniones al respecto de lo que el maestro escribió. Sin embargo, algo que podemos hacer nosotros, ¿verdad? Es, como siempre tratamos de hacerlo, ir al testimonio mismo de las escrituras. Es decir, buscar otros pasajes, otros textos de las escrituras que nos hablen de algo parecido, ¿verdad? Entonces, pues si yo les preguntara a ustedes, mis hermanos, si yo les preguntara a ustedes, a ver, ¿qué otro texto de las escrituras les viene a ustedes a la mente que se pueda conectar con este o que tenga relación con este? Si yo les menciono la frase de escribía con su dedo o escribió con su dedo, ¿en qué piensan o qué es lo primero que se les viene a la mente si ustedes escuchan esta frase de que está escribiendo con su dedo? Así, ¿verdad? Rápidamente. ¿Qué es en lo primero que piensan? ¿En qué texto de las escrituras piensan ustedes? Vamos a ver si alguien nos escribe, si a alguien ya se le vino algo a la mente. Entonces, Yeshua está escribiendo con su dedo en la tierra. Entonces, yo le digo a usted, ¿qué se le viene a la mente si usted piensa en esa frase de que está escribiendo con su dedo? Bueno, aquí en casa ya me dijeron. Hermana Mari Vaca dice los mandamientos. Hermana Sarit, cuando el Eterno escribió los mandamientos. Claudita, las 10 palabras. Exacto, ¿verdad? Exacto. O sea, cuando la Torá, el Eterno entregó las tablas del testimonio, lo que conocemos como las 10 palabras, la Torá dice que el Eterno, las primeras tablas, ¿verdad? Las primeras tablas, el Eterno las escribió con su dedo, ¿verdad? Dice la Torá. Con su dedo las escribió el Eterno. Obviamente esto es una figura, ¿no?, idiomática, pero la Torá así dice, que las escribió con su dedo, escritas por el dedo del Eterno, ¿sí? Los 10 mandamientos. Entonces, cuando vemos a Yeshua inclinado y escribiendo en tierra con su dedo, pues podemos hacer una conexión y pudiéramos pensar que lo que Yeshua estaba escribiendo o escribió ahí, pues fueron los mandamientos, ¿verdad? Precisamente. Dice Iván, recuerdo cuando sucedió en el libro de Daniel, cuando el rey usa las copas del templo, aparece un fuego y escribió en la pared en un idioma. Ah, muy bien. Bueno, ese es otro texto que Iván, se le vino a su mente, donde apareció, ¿verdad?, aquella mano y escribió en la pared. Mene, mene, tekel, uparsin fue la frase que se escribió ahí. Y bueno, también es muy interesante esto, también lo podemos conectar, ¿verdad? Porque finalmente lo que escribió aquella mano misteriosa allá en el palacio de Belsasar, hijo de Nabucodonosor, eran palabras de juicio, porque el rey había cometido un sacrilegio. Entonces, bueno, probablemente Yeshua está escribiendo con su dedo y
y pensamos que está escribiendo los 10 mandamientos. Y bueno, dice ahí que solamente se levantó para decirles a ellos, el que esté limpio de pecado, y las palabras de Yeshua nos hacen pensar que estamos en lo correcto al imaginarnos, al pensar que estaba escribiendo los mandamientos, porque se levanta y les dice, el que esté limpio de pecado, arroje, ¿verdad?, la primera piedra. Y se volvió a inclinar y siguió escribiendo. Entonces, es muy probable que sí. Él estaba escribiendo ahí las palabras de la Torá, estaba escribiendo los mandamientos. Y todavía el verso 9 pues nos da todavía más la razón, porque dice, pero ellos al oír esto, fíjese lo que dice, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, hasta los más jóvenes. Entonces, acusados por su conciencia. Probablemente sí, Yeshua está escribiendo ahí, y entonces los mandamientos escritos por Yeshua estaban acusándolos a ellos, acusándoles. Algo así como lo que dice allá el Rab Shaul en la carta a los Romanos, cuando dice, tú que enseñas que no se debe de robar, ¿robas? Tú que dices esto, ¿lo haces? Entonces Yeshua está escribiendo ahí, y las palabras que Yeshua escribió en tierra fueron acusaciones, fueron palabras de juicio en contra de todos y cada uno de los acusadores. Entonces, no soportaron, ¿verdad? No soportaron las palabras de la Torá que los confrontaron en ese momento con dureza, y todos se fueron yendo hasta que solamente quedó ahí Yeshua y la mujer. Ahí la dejaron. Dice la escritura, quedó solo Yeshua y la mujer en medio, enderezándose Yeshua y no viendo a nadie, sino a la mujer le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Yeshua le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces, realmente no hubo nadie que pudiera acusarla, porque pues no había ninguno que fuera el limpio, ¿verdad? Nadie estaba libre de pecado, nadie podía acusarla. Yeshua sí podía, pero el maestro decidió usar la misericordia con ella, y hay que decirlo, el maestro aplica la misericordia con ella, no necesariamente porque ella fuera inocente, sino porque el proceso, como ya dijimos, se estaba llevando a cabo de una manera injusta. Entonces el maestro no iba a participar de ninguna injusticia, y por eso es que él le dice, ni yo te condeno. Pero vea usted que la justicia de Yeshua es aplicada a través de estas palabras cuando él le dice, vete pero no peques más. ¿Sí? No peques más. Entonces ya la libraste esta vez, pero puede ser que en la próxima no. Y eso es algo de lo que también nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? Cuando somos librados, de alguna situación en la que quizás hemos caído por causa de pecado, y si el Padre Eterno nos libra, pues agradezcamos al Eterno, pero procuremos no volver a caer. Recuerde usted, mi hermano, mi hermana, que el proceso de Teshuvah, el proceso del arrepentimiento, conlleva precisamente esta parte de no volver a cometer la falta. Así como decíamos que existe un procedimiento para
llevar a cabo una acusación, para llevar a cabo un juicio de alguien, también, o sea, existe un proceso para hacer teshuvá. Es una persona que se arrepiente, tiene que cumplir con todo el procedimiento que ya hemos dicho en otras ocasiones. Tiene que ver con varios pasos. El primero de ellos, reconocer la falta. Ninguna persona puede decir que se ha arrepentido si no reconoce primero su falta. Es el primer paso. Reconoce, el reconocimiento del pecado. Y quiero decirle que hay muchísima gente que se queda atorada precisamente allí, en el primer paso, porque no quieren reconocer su falta. Entonces, primero tienes que reconocer el error. Segundo, tienes que confesarlo. No solamente reconocer, sino tienes que confesar la culpa. Tú tienes que confesar que eres culpable. Y esa confesión la tienes que llevar a cabo con las personas que hayas lastimado. Y no solamente se trata de confesar, sino se trata de pedir perdón. Entonces, dependiendo a quién hayas lastimado, si lastimaste a 5, a 10, a 50 personas, tienes que reconocer, confesar y pedir perdón a todos a quienes hayas lastimado. Pero no solamente eso, tienes que pagar los daños. Esto es parte del proceso del arrepentimiento. Tienes que pagar los daños. Normalmente cuando se cometen faltas, uno lastima, daña a las personas. Entonces, parte del proceso del arrepentimiento es la reparación de los daños, ¿sí? Entonces, ciertamente, a veces hay cosas que no se pueden reparar. Hay cosas o el daño fue tal que ya no hay un remedio. Entonces lo que hay que hacer es compensar, ¿sí? Compensación. No se puede reparar el daño, pero se tiene que compensar el daño causado. Se tiene que también, de acuerdo a la Torá, el culpable tiene que pagar lo que hoy diríamos es una especie de multa, y esto ante las autoridades, ¿verdad? Ante las autoridades competentes. La Torá dice que la persona que era culpable, además de la reparación de daños a quienes ofendió, tenía que también presentar ofrendas en el templo. Y esto era una especie de multa, ¿verdad? Que presentara sus ofrendas, que pagara, porque ahí no es presentar, es pagar, ¿sí? Porque estás tú en un proceso de arrepentimiento, en un proceso de ser declarado pues libre del pecado que cometiste. Entonces tenía que pagar las ofrendas que demandaba la Torá en el templo con los sacerdotes. Y finalmente, para completar el proceso del arrepentimiento, no volver a pecar, ¿verdad? No volver a cometer la misma falta. Entonces todo eso es el proceso completo del arrepentimiento. ¿Y por qué lo enfatizo? Bueno, porque muchas de las relaciones que existen entre las personas no terminan de funcionar porque nunca se lleva a cabo este proceso completo. O sea, hablo de las relaciones a veces de pareja, esto puede ser entre dos amigos, puede ser entre hermanos. Hablo de cuando las relaciones entre las personas se ven dañadas o se ven rotas, ¿verdad? Porque alguno de los dos o los dos fallaron, ofendieron al otro, pecaron contra su hermano. Y entonces a veces dentro de esas relaciones lo que ocurre es que nunca terminan por sanar. O sea, nunca termina por sanar la relación, el problema como que sigue vivo y lo que pasa es que nunca se lleva a cabo el proceso completo del arrepentimiento. Y mientras no se lleve a cabo el proceso completo, entonces el problema va a seguir ahí.
y a veces nada más como que lo tapas, como que te quieres olvidar de él, como que se dice en los términos legales, le dan carpetazo al asunto, pero no se arregla. Y entonces el problema va a seguir apareciendo cada vez. Es muy importante siempre, entonces, llevar a cabo todo el proceso del arrepentimiento. Si no, pues hermano, tienes ahí viva la situación. Y si esto ocurre entre las personas, pues cuánto más entre el Eterno y nosotros. Muy importante cumplir con el proceso del arrepentimiento. Bueno, de ahí ya a partir del verso 12 cambia, ¿no?, de dirección el asunto. Yeshua dice que les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿A quién le está diciendo esto Yeshua? Pues a los religiosos, a los fariseos, ¿verdad? Fíjese que seguimos aquí viendo la ausencia de los discípulos. ¿Se acuerdan ustedes que les comenté hace como 2 semanas acerca de esto? De que los discípulos de Yeshua, Juan, el Evangelio de Juan es el único que nos muestra en su narrativa que los discípulos de Yeshua de pronto desaparecieron de la escena y de pronto van a aparecer otra vez, ¿no? Pero ya acá hemos visto por varios capítulos y muy largos, como ya dijimos, ¿no?, los capítulos, y vemos la ausencia de los discípulos. Bueno, acá dice entonces, obviamente que esto ocurre en otro momento, porque como ya vimos ahí, se habían ido, o quizás se fueron los líderes, los acusadores, pero seguían ahí el resto de la multitud, que seguramente estaban ahí expectantes de qué es lo que iba a pasar. Bueno, dice el verso 13, que los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. ¿Por qué decían ellos esto? Bueno, recuerde usted que en la Torá se tiene como ley también que para que un testimonio sea considerado legalmente válido, ese testimonio tiene que constar en la boca de 2 o más testigos. Entonces por eso le decían a Yeshua: tú das testimonio acerca de ti mismo y tu testimonio no es verdadero, ¿verdad? Como diciendo, a ver, ¿dónde hay otro testigo que pueda pues sustentar lo que tú estás diciendo de ti mismo? Yeshua les respondió y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Entonces ya habíamos dicho en el capítulo anterior acerca de esto. Otra vez Yeshua señala que ellos creían conocerle, pero no le conocían. Pensaban que sabían todo de él, pero no lo sabían. No sabían ni siquiera dónde había nacido, ¿no? Entonces ahora otra vez Yeshua les señala que ellos no saben de dónde él venía y tampoco sabían hacia dónde iba. Pero acá Yeshua en el verso 16 les dice que el testimonio de él es válido porque no es solamente su testimonio, sino el testimonio del Padre, que el Padre lo había enviado. En vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que da testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ahora, yo le pregunto a usted, mi hermano, mi hermana, ¿en qué momento el Padre dio testimonio de Yeshua? ¿En qué momento el Padre dio testimonio de Yeshua? Así es, aquí ya me respondieron.
Aquí ya hay respuesta, mi hija Keila ya respondió. Vamos a ver si alguien de los que están allá, mis hermanos, los de lejos, ¿verdad? Aquí estamos los de cerca, allá los de lejos. A ver, ¿en qué momento el Padre dio testimonio del Hijo? Porque Yeshua está asegurando, el Padre da testimonio de mí. ¿Sí? El Padre ha dado testimonio de mí. ¿En qué momento fue esto? Hay varias posibles respuestas, pero si podemos hacer la pregunta todavía más clara, ¿en qué momento el Padre dio testimonio público? ¿Sí? Testimonio público. Nuestra hermana Hortensia está contestando cuando lo bautizaron en el Jordán. Así es lo mismo que nos estaba diciendo acá Keila también. Cuando Yeshua es bautizado por Yohanan en el río Jordán, delante de una multitud de personas, recordemos que ahí ocurrió algo sobrenatural, ¿verdad? Ahí como que los cielos se abrieron y el Espíritu de Hashem descendió en forma de paloma sobre Yeshua y la voz del Padre se escuchó desde el cielo diciendo: este es mi Hijo amado en el cual me complazco. Entonces, ¿qué más quieren, no? ¿Qué más quieren? ¿Qué más testimonio? Y déjenme le digo que no fue la única ocasión. No fue la única ocasión que el Eterno testificó acerca de su Hijo desde el cielo. Hay por lo menos otras 2 ocasiones que nos narran los evangelios en las cuales el Eterno dio testimonio de su Hijo de manera pública. ¿Y por qué digo de manera pública? Bueno, porque tenemos el testimonio de las Escrituras, ¿verdad? También. El Eterno dio testimonio de Yeshua a través de las Escrituras, los profetas. Bueno, tenemos mucho, pero mucho testimonio acerca de Yeshua en las Escrituras. Pero el testimonio público fue algo contundente. El que escucharan esa voz desde el cielo, pues, ¿qué más? ¿Qué más se podía pedir? Gracias por las respuestas. Exactamente, así fue, ¿verdad? El Eterno dio testimonio de su Hijo. Y entonces ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Fíjese, cuando uno lee esto y lee los altercados, ¿no?, los debates que tenía Yeshua con aquellas personas, con los fariseos o con los saduceos, uno de repente piensa, bueno, o no sabemos, mejor dicho, qué pensar. ¿Realmente estas personas no entendían las cosas? ¿O se hacían? ¿O a qué estaban jugando? ¿O qué pasaba, ¿no?, con ellos? Por ejemplo, esto, ¿no?, que dice el verso 19, ¿dónde está tu Padre? ¿Sí? ¿Dónde está tu Padre? Respondió Yeshua: ustedes no me conocen a mí. Dijo: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si me conocieseis a mí, también a mi Padre conoceríais. Vea la respuesta, ¿no? Por eso Yeshua es, vaya, gran maestro de Torah, la Torah viviente. Nadie como el Mashiach para enseñar la palabra. Por eso aquellos guardias que mandaron del templo dijeron: jamás un hombre ha hablado como él habla. Mire la forma que daba cátedra, ¿no? Yeshua les dijo: no me conocen a mí. Pretenden conocer al Padre. Yo estoy aquí, me ven, me escuchan y no me conocen. ¿Cómo pretenden conocer al Creador del universo? Recordemos que el mismo Juan en su Evangelio dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo del Padre lo ha dado a conocer. Y el Rab Shaul dice: Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, la clave para conocer al Todopoderoso es que conozcas a su Hijo.
que conozcas a Yeshua. Entonces, si no conoces a Yeshua, ¿cómo vas a conocer al Padre Eterno? Estas palabras habló Yeshua en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Y esto, nuevamente, ¿no? Vemos que la discusión estuvo fuerte y que las cosas que Yeshua le dijo a los líderes religiosos fueron bastante fuertes. Sin embargo, Juan señala, a pesar de eso, nadie se atrevió a tratar de hacer algo contra Yeshua. Otra vez les dijo Yeshua, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. ¿Por qué dice otra vez les dijo? Ya en el capítulo anterior les había dicho algo parecido, ¿verdad? Que él se iba a ir y que cuando lo quisieran ver ya no lo iban a ver y ya no lo iban a encontrar. Me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. ¿Quién había dicho estas mismas palabras de Yeshua? Juan el Bautista. Y mire que Juan el Bautista sí fue reconocido como profeta por las autoridades religiosas de los tiempos de Yeshua. Esto suena a algo muy contradictorio, ¿no? O sea, a Juan sí lo reconocieron como profeta, incluso las escrituras dan testimonio que muchos de ellos se acercaron a Juan y querían ser bautizados por Juan. Y la misma escritura dice que Juan no los quiso bautizar, ¿verdad? Y les dijo generación de víboras y cuánta cosa, ¿no? Les habló fuerte Juan. Pero bueno, todas estas personas a Juan lo aceptaron que era profeta. Entonces es curioso que Juan todo el tiempo habló de Yeshua y que Juan presentó a Yeshua como la persona de la que él habló todo el tiempo. Entonces, qué contradictorio, que Juan sí fue aceptado y que en Juan sí creyeron como profeta, pero en Yeshua, pues nada más no querían creer. Y Juan precisamente había dicho que Yeshua era superior porque Yeshua venía de arriba, porque Yeshua no era de esta tierra, que Yeshua no era un hombre común y corriente. Y ahora el maestro dice las mismas palabras. Es decir, que Yeshua pudo también haber apelado al testimonio de Juan. No, bueno, y sí lo hace, ¿verdad? Sí lo hace también. Hay algún momento donde Yeshua dice, Juan habló de mí y ustedes no le creyeron. Entonces, esta gente está demandando un testimonio válido, acusan a Yeshua de dar testimonio de él mismo, pero esto no fue así. Juan, aceptado como profeta por toda la gente, él había dado testimonio de Yeshua. Verso 24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces, si las personas no reconocían a Yeshua como el enviado del Eterno, entonces definitivamente habrían de perecer en sus pecados. Ellos le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Yeshua les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Por cierto, en el verso anterior, en el verso 24, cuando Yeshua dice que si no reconocen que Él es, algunos toman ese verso precisamente para decir que Yeshua es el Padre. Esto suena también muy contradictorio por todo lo que Yeshua está diciendo, porque en todo el contexto Yeshua está hablando del Padre y está hablando de Él mismo. Y en todo el contexto Yeshua está diciendo, yo soy el enviado
de mi Padre. Entonces Él no está diciendo yo soy el Padre, pero algunos quieren ver en esa frase, ¿verdad? Que Yeshua dice yo soy, quieren ver como que el nombre sagrado. Pero bueno, esto no es así. Recuerde que esto es una traducción, ¿verdad? Esto es una traducción al español. Y de hecho, el verbo ser, cuando aprendimos hebreo, ¿verdad? Con Karencita, las clases que tomamos de hebreo, digo, no aprendimos a hablar hebreo, pero sí aprendimos algo de hebreo. Y aprendimos que el verbo ser en el hebreo no se conjuga, vaya. Ni siquiera hay manera de decir yo soy, ¿verdad? En el hebreo, así tal cual, en la forma verbal. Entonces, acá es una traducción solamente. Entonces, el que Yeshua haya dicho yo soy, no está necesariamente diciendo que Él es el Padre como algunos pretenden hacer ver. Además, pues bueno, de muchas otras formas Él utilizó esas mismas palabras y pues no era que todo el tiempo estaba diciendo esto. Además, bueno, vemos que en todo el contexto Él está hablando del testimonio doble, que es testimonio del Padre y su propio testimonio como enviado del Padre. Entonces aquí lo cuestionaron, ¿quién eres? Y Yeshua dijo lo que les he dicho desde el principio. Y otra vez vuelve a señalar Yeshua, el que me envió es verdadero y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Yeshua, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Bueno, esto que Yeshua está diciendo y cuál es un testimonio muy importante en las Escrituras, Él está hablando de, en ese momento, su futura muerte. Él está hablando del momento en que Él será levantado, es decir, cuando Él fuera crucificado. Y Yeshua dice que cuando Él estuviera crucificado, cuando fuera crucificado, entonces tendrían que reconocer quién era Él. Lo reconocerían en ese momento. ¿Por qué dice esto Yeshua? Bueno, recordemos que en el momento de la muerte de Yeshua ocurrieron pues varias señales muy importantes. Tan importantes que hasta un hombre tan duro como lo era un centurión romano, dicen las Escrituras que ese hombre dijo verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. O sea, al ver aquellas cosas maravillosas, aquellos milagros, aquellas señales que ocurrieron al momento de la muerte de Yeshua. Pero por supuesto, la más grande señal pues fue la resurrección. Por eso dijo Yeshua, cuando sea levantado, ¿sí? Cuando sea levantado, o sea, no solamente hablando de la crucifixión, sino cuando sea levantado de la muerte, cuando sea levantado del sepulcro, entonces tendrían que reconocer quién era Yeshua. Y las Escrituras dicen que Yeshua apareció resucitado, caminó resucitado, dio testimonio resucitado, y dice el mismo Rab Shaul apareció a más de 500 hermanos, no a 2 ni a 3, a más de 500 hermanos. Entonces, pues de esto estaba hablando Yeshua, tendrían que reconocer quién era Él, ¿verdad? ¿Quién era? Para algunos ya sería demasiado tarde, ¿verdad? El reconocerlo, pero para otros sería todavía la oportunidad de alcanzar la redención. Muy bien, el resto del capítulo sigue hablando, todo el capítulo es una constante de, digamos, de confrontación, de debate entre Yeshua y los religiosos. Yeshua los acusa de querer matarlo, ellos le dicen, tú estás endemoniado, ¿cómo crees que alguien te quiere matar?
claro que lo querían matar. Entonces los endemoniados eran ellos, ¿no? Pero empiezan a hablar de Abraham, ellos dicen que Abraham es su padre. Yeshua les dice que no, que ellos no son hijos de Abraham. Yeshua les dice, ustedes son hijos de otro personaje, no de Abraham. Yeshua les dijo, ustedes son de vuestro padre el Satán. Ese sí es su padre, no Abraham, sino el Satán, porque el Satán es homicida desde el principio y ustedes lo que quieren hacer es precisamente seguir los deseos del Satán al querer asesinarme. Entonces es una confrontación bastante fuerte la que ocurre entre Yeshua y estos líderes religiosos, la que se desarrolla en este capítulo número 8. Más adelante Yeshua los confronta también con fuerza y les dice, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? ¿Verdad? O sea, ¿de qué me acusan? ¿O de qué es de lo que me van a querer acusar? Entonces, esto es clave, hermanos, porque recuerden, esta gente está buscando un motivo, una acusación, una sola, pero no encontraron, en ningún momento encontraron nada de lo que lo pudieran acusar, y cuando supuestamente la encontraron, fue porque Yeshua mismo se las proporcionó. Hubo un momento donde Yeshua dijo, bueno, ya les voy a dar lo que ellos quieren, y que fue de lo que finalmente lo acusaron, ¿no? De blasfemar. Pero todo el tiempo que ellos estuvieron buscando un motivo, nunca lo encontraron. Pilatos no encontró nada contra Yeshua, Herodes no encontró nada, nadie encontró nada de qué poder acusarlo. Por eso el maestro con autoridad, con majestad les decía, ¿quién de ustedes puede acusarme de algo? Entonces Yeshua, cuando le dijeron que estaba endemoniado, él dijo, yo no tengo demonio, antes lo que yo hago es honrar a mi Padre y ustedes me deshonran a mí. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Las cosas que decía Yeshua provocaban en ellos todavía más rabia, más coraje. Ellos, cuando el maestro dijo esto, que el que guardara su palabra no vería muerte, ellos dijeron, ¿ya ves cómo sí estás endemoniado? Abraham murió, los profetas murieron, y tú dices que el que guarde tu palabra nunca sufrirá muerte. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Yeshua y él dijo, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso igual que ustedes, pero yo le conozco y guardo su palabra. Entonces vea usted qué interesante. Y bueno, precisamente una de las partes más importantes en todo lo que Yeshua dijo dentro de todo este discurso que él estuvo hablando fue precisamente cuando Yeshua señaló que para que alguien pudiera ser un verdadero discípulo de él, tal persona lo que tenía que hacer era precisamente permanecer en su palabra. Esto lo dice Juan capítulo 8, verso 30. Y esto es lo último que quiero comentar. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Fíjese, otra vez, esto es algo que ocurría, como lo vimos en el capítulo anterior, en el capítulo 7. A pesar de todo lo que está ocurriendo, siempre hay bendición. Y dentro de todo este debate, este conflicto bastante fuerte que ocurrió entre Yeshua y los fariseos y los religiosos judíos, hubo bendición, hubo salvación, porque muchos creyeron en él. Dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos.
con esto vamos a concluir la enseñanza del día de hoy, el comentario del día de hoy, mis hermanos. Vean ustedes que no es suficiente creer. Creer no es suficiente. O sea, las personas ya habían creído, Yeshua les dice, bueno, ya creyeron, eso es muy bueno, pero ahora hay que permanecer. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Quién es entonces un verdadero discípulo? Yeshua lo dijo, el que permanece en su palabra. Y más adelante, en un capítulo de este mismo evangelio, vamos a ver que Yeshua dijo, no solamente hay que permanecer, sino hay que producir fruto y que ese fruto permanezca. Entonces, si no, pues ¿de qué estamos hablando? Los verdaderos discípulos son aquellos que permanecen. No solamente se trata de creer. Mucha gente dice creer. Mucha gente levanta la mano. Mucha gente hace una oración. Pero esto se trata de permanecer. ¿En qué? Dijo Yeshua, en su palabra. Se trata de permanecer en la palabra. Se trata de permanecer en la Torá. Se trata de permanecer en los mandamientos. Esa es la clave para poder decir que verdaderamente somos discípulos de Yeshua. Y bueno, mis hermanos, con esto concluimos nuestro estudio de hoy de la buena noticia de Juan en su capítulo número 8. Con esto lo concluimos. Que el Padre añada bendición a su bendita palabra. Shabbat Shalom para todos. Bendiciones mil, mis amados hermanos. Que el Padre sea con todos ustedes que nos han acompañado en este estudio. Shabbat Shalom. Los esperamos el día de mañana. Únase a las transmisiones en el servicio de Shabbat, en las clases, en el Abdalá. Únase con nosotros, si puede asistir presencialmente, hágalo, le esperamos, le invitamos, pero si no, pues hágalo virtualmente. Este es el día que hizo el Eterno. Nos gozaremos y nos alegraremos en él, en este bendito Shabbat, Shabbat Shelach Lecha. Bendiciones para todos, mis amados hermanos, Shabbat Shalom.